en el interior del régimen dos tendencias. Los falangistas, que exigen las ejecuciones, y el Opus Dei, católico y tecnócrata, interesado en modernizar España para integrarla en la Europa económica. La nueva España postfranquista se prepara activamente. Franco nombra dos árbitros capaces de asegurar la unidad y continuidad del régimen. Carrero Blanco, amigo personal del caudillo, el hombre clave, un hombre en la línea del poder establecido, y Juan Carlos, que todavía no es rey, pero sí príncipe, según explica él mismo. Vous avez pratiqué plusieurs sports? Oui, assez. Le cheval, le golf. Avant, je jouais au tennis. Maintenant, j'ai laissé. Mais je fais du judo aussi. Le bateau, non? Et le yachting. Vous ne regrettez pas, enfin, de ne pas avoir été un jeune homme comme les autres? Non, parce que je suis né prince. Las consecuencias del proceso de Burgos benefician a ETA. A partir de este momento, la organización puede proyectar acciones, ya que dispone ahora de cierta infraestructura, así como del apoyo popular. Una prueba. El 2 de diciembre de 1970, la víspera del comienzo del proceso, secuestra en San Sebastián al cónsul de Alemania, Behl. 19 de febrero de 1972, nuevo secuestro. Es el de Lorenzo Zavala. Patrón de una pequeña empresa vasca, Zavala se había negado hasta este momento a negociar con los obreros en huelga. Tras su cambio de opinión, se le deja en libertad. El tercero, casi un año más tarde, es el de Felipe Huarte, industrial importante, y terrateniente navarro. También él cederá ante los huelguistas. ETA para mí ha sido la posibilidad, en fin, la demostración palpable de que algo nuevo surgía en el interior del país que hacía posible lo que nosotros no habíamos conseguido, es decir, movilizar al pueblo español para luchar contra el franquismo. ETA ha conseguido incrustarse en el pueblo vasco para hacer que todo el mundo, militando o no militando en ETA, participara en la lucha activa contra el franquismo y perdiera el miedo y se diera la manta a la cabeza y hacer lo que fuera para que el franquismo se levantara, ¿no? Hicieron pues eso, Manzanas Nerón y Carrero Blanco en Madrid, que saltó, pues eso es ETA. El 9 de junio de 1973, el caudillo, en cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Estado, nombra al almirante Carrero Blanco jefe del gobierno de la nación. España entera acogió el nombramiento con profunda satisfacción, ya que esta designación representaba una garantía de continuidad de la obra de Franco. Madrid, 20 de diciembre de 1973. Lo de Carrero era una acción que se estuvo durante medio año, algo más de tiempo, pensando en secuestrarle, porque tal como teníamos la información era posible de secuestrarle. Entonces lo que queríamos era pedir a cambio de su libertad, si lo secuestrábamos, pedir la libertad de un número de presos políticos. Pero entonces le nombraron un cargo más elevado y entonces ya le pusieron una vigilancia más fuerte. Era un hombre de costumbres muy metódicas que iba a misa todos los días a la misma hora y a la misma iglesia, que siempre hacía el mismo recorrido, ¿no? Entonces ya cuando le pusieron la mayor escolta y a causa de que no se había conseguido asentar una infraestructura para secuestrarlo, entonces lo que se hizo fue pensar en matarlo porque para entonces habían muerto 3 o 4 compañeros y era política de la organización responder a los asesinatos de los compañeros matando gente del poder, ¿no? Tuvimos la oportunidad de alquilar un bajo, un subterráneo, hacer un agujero hasta la mitad de la carretera, se pusieron las cargas de goma y es cuando, bueno, pues utilizando los mecanismos de gente vestida de electricista, etcétera, etcétera, pues se hicieron saltar el coche. Entonces,
una acción que nosotros le dábamos importancia, sabíamos que era importante, pero yo creo que no éramos conscientes de que en un principio tenía la importancia tan grande como tuvo, en la medida que suponía a cierto nivel como el mayor desmembramiento y mayor desgaste del franquismo. Y empieza a ser el punto más culminante de la historia de ETA. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Coello, cuando el presidente del gobierno montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. Y este es el semisótano, desde el cual perforaron un túnel subterráneo hasta el centro de la calzada. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. La muerte de Carrero Blanco supone para el régimen franquista el principio del fin. Franco, envejecido y consumido por la enfermedad, España preparándose para enterrar a su dictador. Por fin, la democracia está por llegar, piensan todos. Sin embargo, ETA, a pesar de su éxito, sufre la escisión más importante de su historia. Para entender la escisión entre ETA militar y ETA político-militar hay que tener en cuenta el pasado más reciente de la escisión, que vendría un poco enmarcada por la carrerada y por el secuestro de Huarte. Es decir, la carrerada elimina el franquismo sin Franco, y en ese contexto ETA militar pretende desarrollar una organización armada exclusivamente militar. ETA político-militar, por otra parte, pretende desarrollar una estrategia que con lo de Huarte se veía que la práctica armada, esto aparece en el SUTI 64 de la organización, que la práctica armada y la práctica de masas se pueden complementar, y en aquel momento además se podía complementar desde la propia organización armada. Prueba y pretexto de la división de ETA en dos fracciones, una dura, la otra moderada, es el atentado del 13 de septiembre de 1974, que marca con sangre las primeras acciones del terrorismo ciego. El balance: 13 muertos y 80 heridos en una cafetería frecuentada por la extrema derecha y la policía. La represión no se hace esperar y es cada vez más eficaz. En 1975, la policía consigue por primera vez infiltrarse en ETA. Resultado: el lobo, el delator, pesadilla de toda organización clandestina, entrega a 20 militantes y dirigentes. 3 de ellos encontrarán la muerte. Entre ellos, Chiqui, de 20 años, miembro de ETA. Chiqui, emigrante español en Euskadi, como 1/3 de su población. Chiqui, Taegui y los 3 del FRAP, los últimos que cayeron bajo las balas de Franco. Ya verás toda la gente que viene a estas tumbas, y a todas las demás igual. No es lo que se creen ellos, tú lo sabes. Así es. A ver, que pa' quítale esa hierba que tienes ahí. Hagamos parecido a la otra vez.
La otra más acá. Así. Ven para allá.